análisis por parte de un representante del oficialismo, este escandalete, ¿no? Que empezó con el vacunatorio VIP y se cierra ahora con la renuncia del director del Hospital Posadas por el, no sé, el Hisopado hisopado VIP, VIP, ¿no? sí, sí. Y que además, La venta en de rigor no se insumos. sabe todavía, ¿no? Los insumos, Martín, se está tratando de trazar si salían del hospital, si iban y hacían domicilios con insumos pagados por el gobierno. No, está claro que hay que cumplir las reglas y que, sobre todo en el tema central, que fue la pandemia y la vacunación, a mí siempre me impactó el hecho, porque yo a Ginés lo tengo como el sanitarista de la Argentina, histórico, del que todos aprendimos, lo que yo no soy un hombre de la salud, pero lo que aprendí de salud lo aprendí de Ginés, pero está claro que es un hecho que no tendría que haber sucedido. Sí, lo decíamos la otra vez acá y teníamos un cierto contrapunto con Marcela, porque yo decía, un sanitarista de prestigio internacional como Ginés, y ella lo que decía, sí, pero que el prestigio se puede tirar a la marchanta en 4 minutos con una medida no antipática, no, ¿no? yo lo que digo, intragable para la población. Está claro que no tendría que haber pasado, eso está claro. La pandemia fue una situación muy compleja, yo fui ministro de la pandemia, estábamos contra las cuerdas todos, todo el tiempo, y las situaciones se iban sucediendo permanentemente. O sea, llegué pensando en un conjunto de políticas sociales, en el medio nos vino la pandemia, tuvimos que rearmar todo, ir a generar asistencia alimentaria, como otras áreas. Bueno, está claro que no tendría que haber pasado. Me parece que hay varias cuestiones, esa es una, pero que hoy hoy lo que está lastimando la relación de la sociedad con la política es lo económico y es ese el punto, a mi modo de ver, más crítico. Mi temor es que si se profundiza ese desenganche entre la sociedad y la política, crezcan los extremos, sobre todo la extrema derecha, que yo creo que es algo muy negativo para América Latina y para la Argentina, pues están construyendo sentido común, están construyendo la idea, no sirve para nada, el problema es la política, la casta, entonces, bueno, tenemos que dar respuesta y resolver estos problemas. El cambio de ministros en el gobierno, que marcó tu salida, y la entrada de Juanchi Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social, tuvo que ver con el resultado de las PASO, tuvo que ver con el resultado de las elecciones. ¿Vos sentís que te quedó algo por hacer o estaba agotada tu misión como ministro y era bueno el recambio? No, yo me fui antes de las PASO, porque yo fui candidato. Tanto Rossi como yo nos fuimos en agosto, claro, antes, porque la que decidió el presidente con razonabilidad es que los que éramos candidatos, que éramos Rossi y yo, salieron. Independientemente de eso, mi tarea fue sostener la paz social y la sostuvimos. La sostuvimos, me refiero no solo a lo que hice yo como ministro, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Hubo una gran red social en Argentina para mantener la paz social, cosa que no pasó en Chile, no pasó en Colombia, no pasó en Ecuador, no pasó en Perú. Me quedó un tema para mí clave, que es un gran programa para jóvenes. Para mí, yo hice la tarjeta alimentar, puse en marcha un programa de trabajo, de potenciar trabajo, y empecé la urbanización de los barrios. El otro paso para mí determinante es la situación de los jóvenes. Nosotros tenemos 22% de desocupación en las jóvenes, el primer empleo es el problema central. Encarar un gran plan de inclusión para los jóvenes, es eso lo que a mí me quedó en el tintero. Ahora vamos a ir con todo lo que es también programas sociales, pero quiero tomar algo que decía Daniel para retrotraernos un poco a lo que sucedió hoy más temprano, que tiene que ver con nuestra encuesta del día, Eddie. Sí. ¿Por qué no escuchamos al ministro de Producción, Culfas, y analizamos un poco qué es lo que viene o lo que propone hacer el gobierno en materia de control de precios? Si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Bueno, esta es una parte de los anuncios. Una parte optimista, en rigor, un fideicomiso que apuntalaría el precio de la harina y de sus derivados, puntualmente pan, fideos, todo eso que ha aumentado groseramente en este primer tramo del año. En rigor volverían al mes de febrero. Ahora, ¿por qué digo que es un primer anuncio, Eddie? Porque después el gobierno también avisó
que va a estar revisando lo que yo te mostré antes, recién en pantalla, listado por listado de las remarcaciones que se dieron en esta etapa, en marzo. ¿Por qué? Porque presume, y lo reconoce el propio gobierno, que hay una sensación de aumentos raros que llaman la atención y que tienen 48 horas algunos empresarios que ya fueron llamados por el propio ministro Culfas para explicitar por qué aumentaron como aumentaron en los últimos días los precios. Y esos empresarios que no puedan justificar, dice Culfas, les van a pedir que esos precios vuelvan al valor que registraban el 8 de marzo, es decir, borrar todo lo aumentado desde el 8 de marzo hasta aquí. Si no lo hacen, dice el gobierno, va a poner en práctica la ley de abastecimiento. Pero es una buena medida en este plano. Yo lo que veo es que hay concentración económica, hay abusos y también la espiral inflacionaria. El que tiene un kiosco delante de la casa, su gran problema es no poder reponer el stock. O sea, tiene que vender y tiene que volver a comprar para tener la mercadería. Por las dudas lo hace porque no sabe dónde está parado. Por eso establecer una medida, tener una referencia, a mí me parece que es importante. Yo siempre pienso en 3 productos: pan, leche, carne. Si el pan a 300 pesos no es posible en Argentina. No es posible en términos de lo que ganamos en pesos. La línea de indigencia, que subió 9 puntos en febrero, que marca la canasta básica de alimentos, bueno, es algo realmente muy difícil. Dramático. Tenemos la encuesta para mostrar y que ustedes todos puedan participar en a24.com. Ahí tenemos el encuesta 24 para que sepas. ¿Crees que los precios se van a retrotraer a febrero como quiere el gobierno, particularmente en los precios del pan y los derivados directos de la harina? ¿Vos crees que sí, Daniel? ¿Es por sí o por no? Yo creo que tenemos que hacerlo. Creo que tenemos que hacerlo objetivamente. ¿Pero pensás que va a cumplir el empresariado? Sí, sí. Tenemos una política sostenida y firme, sí. No puede ser una cosa de un día, de una reunión. Sostenida y firme, sí. Digo, de verdad, la situación está muy finita, es muy compleja la situación económica y social de la Argentina. Hay cosas que tenemos que lograr. Yo entiendo que esto se va a lograr. ¿Ayuda a la credibilidad y la fortaleza del gobierno? Porque yo la escucho a Marcela anunciando todas estas medidas y me dice los precios Culfas. ¿Y Feletti? ¿Dónde y ha quedado relegado. Diste en la tecla, ha quedado relegado, fuera de la escena, porque hasta ahora él estaba manejando lo que era el control de precios de 1.300 productos de nuestra economía. De Comercio Interior. Claro, en rigor deberían en el escalafón de mandos, ministro, secretario, ¿no? Debería funcionar de esta manera. Sabemos perfectamente que Feletti tiene un apoyo político tan importante que por momentos ha estado por encima de decisiones y de expresiones públicas que el ministro Culfas se desapegó. Por ejemplo, con respecto a las retenciones hace unos meses. Entonces la pregunta de Daniel Arroyo es esta: ¿ayuda a la fortaleza de las medidas y a la credibilidad de las medidas toda esta situación de lío interno y de conflicto que se generó dentro del Frente de Todos? Yo creo que tenemos que encapsular el conflicto en el tema Fondo Monetario. Para mí es natural que en el tema Fondo Monetario haya situaciones diferentes. Yo hice estudios de qué pasó con el Fondo Monetario con varios países. Mi opinión es que siempre pasan 2 cosas. Se reconfigura el sistema político cuando hay un acuerdo del Fondo Monetario en ese país y aumenta la conflictividad política en las calles. De hecho, cuando Macri tomó el último préstamo en el 2018, no existía el Frente de Todos. Veníamos de lugares distintos, ayudó a consolidar la idea de la unidad. Es natural que se vote de manera distinta, yo lo entiendo así. Todos tenemos más o menos la misma opinión del Fondo Monetario, que es muy crítica. Yo tengo una opinión muy crítica de cómo se dio el préstamo en el 2018, de la tesis de Ann Kruger del 2001, la segunda del fondo, de que los países quiebran y que empezamos por la Argentina. Ahora entendí que el default era el peor escenario y por eso voté a favor en la Cámara de Diputados. Pero eso, que es claramente mirada distinta, tiene que quedar como un punto, pero tenemos que consolidar una unidad de gestión. Y yo entiendo que va a pasar porque... Yo no digo que no pueda pasar o que sea antinatural que pase, pero permitime que discrepe con lo que decís. Yo es la primera vez que veo, y lo hemos conversado en este programa, una parte del oficialismo que vota en contra de la oposición y una gran parte de la oposición que se convierte en oficialismo a la hora de votar una medida, ¿no? Sí, es llamativo. Nunca lo vi. Sí, ahora yo seguí lo de Grecia y Portugal, por ejemplo, en su momento. Las tensiones, los cruces, las idas, las vueltas, cómo se desarma. Es muy fuerte. O sea, nosotros estamos... Yo pensaba cuando estaba en la sesión, el semana pasada, no, la anterior. Ahí, en la calentura del momento. Voté y aparte decía, estoy votando sobre la deuda externa argentina, un tema que yo estudié tanto. La deuda con el Fondo Monetario, 44.500 millones de dólares. Me generaba escozor también. Mirá el tema en el que estamos. Es natural que haya mirado. De hecho, para ser claro, quienes votaron por no en el Frente de Todos, gran parte del documento que elaboraron, yo lo coincido en mucho de eso. Ahora, en términos prácticos, creo que el default, todo lo que estamos hablando, con default sería peor, en términos de precio, en términos de pobreza, en términos de situación crítica, con lo cual entendí que mi tarea era evitar el default.
Pero yo entiendo que vamos a encapsular ahí y que tenemos una tarea clave que es resolver estos temas. Verdaderamente el tema de la inflación es el tema determinante y es lo que está desacomodando la vida cotidiana. La vida cotidiana está muy desacomodada en Argentina, en esencia porque uno no sabe dónde pararse. Y no sabe dónde pararse porque no sabe cuánto le cuestan las cosas y a dónde puede pararse y cuánta plata hay que tener. El gran tema es reconstruir. Por eso si volvemos con los precios a febrero, si establecemos un conjunto de... Si uno sale sabiendo cuánta plata tiene que tener, es un punto clave. Hoy hay más actividad económica. Yo coincido con vos que la economía es el eje. Ahora, si no hay una organización política que tiren todos para el mismo lado, es raro que esto tenga una solución. Yo entiendo que la información que hoy surgía de Casa de Gobierno era la de tratar de bajarle un poco el tono a las discrepancias públicas que han tenido, vamos a decir, el albertismo con el ala más dura del kirchnerismo. Sin embargo, y acá le paso la posta a Wino, hoy hubo una expresión en redes sociales de Parrilli que no pareciera zanjar esa grieta. A ver, hubo entrecruzamientos todo el fin de semana respecto a un albertismo, por lo menos el sector moderado del albertismo, dando señales de buscar la unidad y de reflotar la unidad. Y de hecho hoy trascendió una declaración que pareciera ser en off, o quizás se la mandó al Destape Alberto Fernández, que directamente pone: es imprescindible la unidad del Frente de Todos para enfrentar los problemas de la Argentina y evitar que vuelva a la derecha. Esto se lo había mandado Alberto Fernández, en teoría el director del Destape. Paralelamente a esto, aparece un tuit que salió hace unos días también de Oscar Parrilli. Recordamos que Oscar Parrilli es el hombre, la mano derecha de Cristina, no solo en el Senado, sino en todos. Y no habla Oscar Parrilli si no tiene el ok de Cristina. Parrilli habla por Cristina. Y mira, Marcela, este tuit de Oscar Parrilli que dice... Es casi el mayordomo, ¿no? Eso lo decís vos. Yo no tengo... Sí, pregunto. Me parece un poco fuerte para... Pero, no sé. Es un trabajo digno. Usted es el conductor un funcionario que es representativo del sector. Imagino sí la obediencia debida. Marcela es el conductor del programa, uno de los conductores. Si él lo dice, yo no puedo contradecirlo. Bueno, ¿qué dice Parrilli? Escuchá. A ver. Como dice Cristina Kirchner, esto jamás lo dijo Cristina Kirchner, pero públicamente, pero evidentemente se lo dijo a él, las elecciones no se ganan con la unidad de los dirigentes, sino gobernando para mejorar la calidad de vida del pueblo. Prácticamente una respuesta a esto que acaba de decir Alberto Fernández y algo que también planteó Santiago Cafiero el fin de semana, que también habló de la necesidad de la unidad. Es decir, vemos un kirchnerismo duro que habla prácticamente hoy, ya en un tuit publicado, que la unidad para mucho no sirve. Esto lo había dicho también Cristina Kirchner en charlas reservadas, por supuesto, solo lo conocimos a través de Trascendidos, pero Oscar Parrilli lo pone en escena. Entonces, un kirchnerismo que plantea la unidad no sirve, o la unidad no sirve ni para ganar las elecciones ni para hacerle bien al pueblo, y un albertismo que cada vez pide más: volvamos a la unidad. No sé, Daniel Arroyo, que es parte, digamos, que en general suele hablar a favor de la unidad, ¿qué piensa de este tuit de Oscar Parrilli? No, yo creo que es la unidad para resolver. Yo creo que sin unidad no hay manera. La Argentina está en una situación compleja. Hay que salir de los títulos fáciles y hay que salir del modo electoral. Este año no se vota nada, con lo cual hay que salir del esquema electoral. En ese esquema yo creo que es la unidad para resolver. Yo creo este esquema. ¿Puede decir que Parrilli está haciendo elecciones? No, Parrilli, no. A mí me parece que yo creo que estamos frente a un modelo agotado, que hay que encarar otras maneras de hacer las cosas y que la pandemia aceleró los problemas. Yo me recibí en los 90, licenciado en Ciencia Política. Estudiaba la restricción externa, problema de vuelta. Estudiaba la inflación, gran parte de lo que contaba usted. Estudiaba el tema de los productores y la cadena de producción. Estudiaba la crisis de representación. Todo lo que yo estudiaba sigue siendo los mismos problemas. O sea, realmente hemos fracasado. Tenemos una cuestión central. Me parece que claramente la tarea que tenemos, yo creo que es unidad para resolver los problemas centrales, y en eso para mí se empieza a encarar una política antiinflacionaria que tiene que funcionarnos bien, pero que tiene que funcionarnos bien porque realmente se nos va la vida en la diaria, ¿eh? Sí, pero Daniela, o sea, a ver, vemos que del otro lado del Frente de Todos están tirando puentes para dinamitar prácticamente todo. Digo, no lo creo. Hoy este tuit de Parrilli es un ejemplo, pero en off todos están hablando de ya no existe la unidad. No, tomaría una palabra que no es mía, que es de Massa, que es la de los machos del off. Yo creo que no sirve hablar en off objetivamente. Bueno, Parrilli lo dijo pero, en on. No, pero digo, más allá de eso, nosotros tenemos que resolver problemas de vida cotidiana, porque de verdad, si no, la sociedad nos va a pasar por arriba. Hay un reclamo muy fuerte. Parece que no están de acuerdo. A ver, perdón, Edith. Sí. Daniel, no están de acuerdo, porque
por ejemplo, digo, la Cámpora ha sido muy clara en su postura. No están de acuerdo con el arreglo con el Fondo Monetario, no están de acuerdo con este programa económico de Guzmán. Entonces, ¿cómo vas a una solución si una fracción importante, no menor, importante, de la coalición gobernante no está de acuerdo con otra parte importante? Lo del Fondo Monetario lo entiendo, y de verdad lo entiendo. Es el programa económico, ¿eh? Sí, yo entiendo esto con el Fondo Monetario. Todos tenemos la misma mirada. Yo, las revisiones trimestrales, yo cada vez que venían las misiones del fondo, mientras yo era ministro, tenía reuniones con él. Y yo decía, cada vez que me sentaba pensaba, otra vez, yo estudié esto hace tantos años, otra vez. Está claro que ninguno quisiéramos esto, se ha dado así, fue un préstamo que no tomamos nosotros y que ya está en la Argentina. Y hay distintas miradas. Yo entendí que el default era peor y por eso tenía que votar eso, otros entendieron otra cosa. Pasado eso, no creo que haya duda de que hay que ir a un plan antiinflacionario. No creo que haya nadie que crea Yo te que digo el tema que de inflación la Cámpora ha sido muy gráfica y clara en que no está de acuerdo con el programa que va adjunto Sí, a arreglar con yo el Fondo Monetario. Entiendo que el punto clave acá es la inflación. Para mí el punto clave es la inflación. ¿Vos crees que ahí se pueden poner de acuerdo y en otros temas? Nos vamos a poner de acuerdo y creo algo. Normalmente los acuerdos con el fondo son sobre políticas públicas. Reforma previsional, reforma laboral, privatización. Este es sobre metas. 2,5 de déficit fiscal, 1,9, no es nada fácil de hacer. 1 punto de emisión monetaria, 0,5, nos da más autonomía en un contexto de debilidad. Este es un acuerdo de la debilidad. Nosotros no teníamos cómo pagarle al Fondo Monetario. Pero en ese contexto yo creo que todos vamos a trabajar tirando para adelante con el tema de inflación y creo que una parte de la oposición nos va a ayudar. Porque ahora se nos va la vida en esto en serio. Ahora le damos a Darío Misraji que tiene una pregunta para hacer, pero déjame que acote esto que viene a lo que conversaban a propósito de la pregunta de Marcela. Vos sos del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, es el espacio que lidera Sergio Massa. Viste que se dice que en los divorcios los que pagan el pato son los pibes, ¿no? Son los que quedan en el medio y los platos rotos les van pegando en la cabeza. ¿Massa es el que termina pagando los platos rotos o es el mediador que por arriba resuelve la situación del Frente de Todos? No, para mí es el que hizo lo que tiene que hacer. Yo creo que todos tenemos que trabajar lo que tenemos que trabajar. Yo como fui ministro de Desarrollo Social trabajé de ministro. Hoy trabajo de diputado, hago leyes, elaboro leyes. Massa, presidente de la Cámara de Diputados, lo que tenía que hacer es sacar el acuerdo de deuda externa de la Argentina. Y lo hizo. Y lo hizo en un esquema razonable que cedimos todos. Yo creía, por ejemplo, que tenía que estar el programa también, que con lo que votábamos era artículo 1, la refinanciación, artículo del programa. La oposición creía que no. Hubo idas, vueltas, terminó efectivamente no estando ese segundo artículo. Y eso es lo que tenía que hacer. Es decir, todos tenemos un rol. Lo primero que tiene que hacer la política es cumplir el rol. Para empezar, nosotros nos pagan por lo que hacemos, con lo cual tenemos que hacerlo. Es decir, no es una sociedad de fomento que yo de onda un ratito cuando puedo voy a ayudar y nadie me puede pedir nada. Salvo que quiera sortear la dieta, pero es otro tema. Pero digo, independientemente, lo que quiero decir, todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que Massa estuvo a la altura y cumplió con su responsabilidad. Como cada uno de los que estuvimos en la pandemia, haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, ha cumplido su responsabilidad. Ahora la responsabilidad de todo es el tema de la inflación. Arroyo, cuando uno analiza un poco la experiencia histórica y de los países de la región y de gran parte del mundo, la verdad es que la política antiinflacionaria que funciona, los planes antiinflacionarios que funcionan, tienen casi todos dos elementos. Uno es un plan de estabilización, sobre todo cuando están tan desajustadas las variables económicas, con tanta emisión monetaria como la que vemos en Argentina. Esto por ahora no se ve en lo que plantea el gobierno. Pero sobre todas las cosas, credibilidad política, una autoridad política, sobre todo en el área económica, que plantee una serie de parámetros y que sea creíble para todos los actores económicos. ¿A usted le parece que hoy el equipo económico de este gobierno, con el nivel de internas que tiene, con lo desgastado que está después de estos 2 años de gestión, tiene la credibilidad suficiente para encarar un plan antiinflacionario eficaz? Yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y la credibilidad los dan los resultados. Si volvemos y retrotraemos los precios a febrero, empiezas a construir credibilidad y tenés que encarar otra y otra. Para mí la sociedad está muy desenganchada de las personas, de la gente. Es resultados. Es ir a la góndola y ver qué es lo que está pasando. La credibilidad, en mi opinión, hoy es resultados. Y en términos concretos, se toma esta primera medida, se constituye... Los resultados hasta acá no son malos. Por eso necesitamos resolver este tema de inflación. Si logramos constituir el fondo fiduciario, se retrotraen, como se está diciendo, a febrero, se generan un conjunto de elementos que la persona que va a comprar los ve, empieza a construirse la credibilidad. A priori, la sociedad no cree en nadie. Lo que cree es en los resultados, no en la persona. Si los resultados empiezan a verse, te da posibilidad de encarar algún otro esquema. Y sí yo creo que quiere un plan de estabilización que incluya lo macroeconómico. No lo creo a lo bestia. O sea, aquel que dice, el problema del déficit fiscal, cortamos acá y bajamos todo. O sea,
es una explosión social, hay que ser realmente muy serio y muy responsable. Pero para mí, los resultados te dan pie a encarar otras políticas. Ahora sí Ahora, creo que Daniel. tiene sentido la pregunta, porque está hablando del descrédito de la dirigencia política, ¿no? Y hay gente que hace crédito a su función rifando, por ejemplo, la dieta de diputado y convirtiendo eso en un evento popular, en un Muy evento popular, dicho sea de marketinero paso. Sí. que le da aparentemente mucho predicamento. Lo respeto, yo claramente vivo de mi ingreso y no lo haría, pero respeto al que lo hace. Me impactó el primero que ganó el sueldo, que dijo voy a pagar deudas. Lo que dijo es, estoy tapado, va todo para la tarjeta, va todo para los bancos. Me impactó nosotros como subimos el 10 de diciembre, me parece que el primer sueldo eran 200.000 y pico que sorteó Milei. El que ganó dijo yo no voy a ver nada de esto, va todo para los bancos para tapar deudas. Respeto, objetivamente yo creo que, primero, el gasto de la política en el global, si uno mira números, no es determinante, pero sí es determinante la ejemplariedad y sí es determinante la austeridad. Entonces, en eso tiene un valor significativo. Yo siempre, cuando alguien dice, le bajamos el sueldo a tal o cual, tiene un valor. Lo que vale menos te puede arruinar la cuenta final. Absolutamente, porque la credibilidad, la legitimidad, la ejemplaridad está dado por ahí. Más allá de que alguien viene con un Excel y dice, mira, acá no está el tema y está en otro lado, la ejemplaridad y la austeridad vale. A mí sí me impactó en enero esto. Lo primero que dijo el que ganó el primer sueldo es, esto va para los bancos. Para mí no va, es todo para los bancos porque tengo deuda. Te quiero mostrar un número, Daniel, a ver si coincidís. Hay poco en el área privada que se estudie en materia de programas sociales. Y el número del día podríamos decir que es 21.781.512. Son los beneficios, entre comillas, así se denomina en términos técnicos, no lo digo ni jocosamente, ni mucho menos creo que sea un beneficio, a los programas sociales que están activos en Argentina. No personas, sino programas activos. Beneficios otorgados. Por supuesto que hay gente que cobra esto y además tiene otro tipo de beneficio. Puede haber más de uno que cobre un aguache y un alimentar que se combinen. Si fuesen personas es casi la mitad de la población. Y estamos yendo a un censo, que 45 millones seremos, Y 46. sí, yo creo que sí. 45. 45. Te pregunto por estos números, Fausto Espotorno elaboró este estudio con Orlando Ferreres y Asociados, es un economista serio, no sé si están en coincidencia con los que vos has dejado en el ministerio, pero son números que nos hablan de una realidad que no se modifica a lo largo de los años. Sí, yo creo que hay que dividir en tres esa realidad. Una parte es la seguridad social, que es el sistema jubilatorio, la asignación universal por hijo. Si nosotros tomamos como programa social la jubilación, los países europeos tienen muchos programas sociales porque tienen una población envejecida. Eso hace al derecho. Si una persona trabajó, cumplió determinada En edad. estos no tengo lo que es seguridad social contados. 21 millones de Te digo, personas. tarjeta alimentaria, para primera infancia, seguro de desempleo sí, pensión universal sí. No, pero Y otros más, ¿no? Asignación por embarazo, jóvenes, asignación prenatal, seguro de capacitación. Mirá todos los que hay, Eddie, perdón que te aburra, pero vos fíjate, yo ni sabía que no me existían. aburre, Hoy estuve mirándolo. espanta Pensión un poco. honorífica, Plan Nacional de Protección Todo ese Social, sistema- pensión no contributiva / vejez, Por eso sí. digo, todas esas pensiones que estás diciendo, el sistema de seguridad social está conformado por la jubilación, por la asignación universal por hijo y por todo el tipo de pensiones. Fíjate todo lo que hay. Pensionado, una persona que fue veterano de Becas guerra, Progresar. naturalmente. Pero digo, hay una parte que es sistema de seguridad. Asistencial, previsional, seguridad Exacto. social. Ahí hay un problema serio en la Argentina y es que son pocos los que trabajan. Como tenemos 45% de trabajo informal, son pocos los que contribuyen y tenemos un problema ahí. Segundo, los programas que tienen que ver con trabajo. Se llama potenciar trabajo. Se llama progresar. Termino la escuela para terminar y para poder trabajar. Distintos tipos de programas. Y después están los asistenciales, los alimentarios. Esa es la realidad. Más allá de los cruces, el problema, si con toda esa cobertura la Argentina tiene tanto nivel de pobreza, el problema es lo que gana la gente. El problema es el ingreso y el problema es la inflación. Si nosotros tenemos más cobertura, y para no ser pobre hacen falta 84.000 pesos, para no ser indigente hace falta 38.000, y el promedio de ingreso es 51.000 en Argentina, hay un problema serio. Sí entiendo claramente la tensión que se está generando en la Argentina entre el que toma el colectivo todos los días, va a laburar y gana un poquito más o menos del que tiene un programa social y dice, yo estoy laburando todo el día, esta es la situación. Los que tienen programas sociales en términos generales, es el programa Potencia Trabajo, tiene 1.200.000 personas que ganan 16.500 pesos, el 50% del salario mínimo. Después tenemos becas Progresar, que es bueno que los chicos terminen la escuela, hagan capacitación en oficios, terminen el ámbito terciario. La tarjeta alimentar son 4 millones de personas, de chicos, para alimentarse. La asignación universal por hijo son 4 millones de chicos. Y después hay un conjunto de pensiones que es para mayores de 70,
para las familias numerosas de 7 o más hijos o para las personas con discapacidad. Y después le agregaba, digo, no quiero ser aburrido, pero veteranos de guerra, distintas situaciones. La Argentina es un país que tiene como mucha cobertura. Toda esa cobertura tiene fondos a mucha gente que claramente no le están sacando de la situación de pobreza, porque así todos tenemos 40% de pobreza. Entonces Sí, hay que repensar todo el sistema. Yo recuerdo que en algún momento vos expresaste cuando eras ministro que había que hacer una salida rápida para que la gente, casi hacer docencia, ¿no? Pudieran los que cobraban determinados programas sociales aprender algún oficio Exacto. para poder ya enseguida salir al mercado laboral. Pero eso lleva tiempo. Y Sí. te lo quiero unir con una pregunta que tiene que ver con la decisión de la semana pasada de tu sucesor de Zabaleta de cortar la asignación de nuevos programas A sociales. partir de ahora no se otorgan más. No va más. ¿Estamos en momentos de tomar esa decisión? Sí, acá el punto clave, ¿de qué trabajan los sectores pobres? Trabajan en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y el reciclado. Esos son los 5 sectores. ¿Cuánta pobreza va a haber en la Argentina en los próximos años? Depende de qué pase con estos 5 sectores. Para mí, la Argentina es siglo XIX, 4 millones de personas que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Siglo XX, un montón de gente laburando lo que puede. Y siglo XXI, que son los unicornios, el mundo más globalizado. El trabajo que viene es globalizado, competitivo, el mundo del conocimiento y mano de obra intensivo. ¿Cuál es nuestra solución, a mi modo de ver? Que nos falta la mano de obra intensiva. Nos faltan hacer cloaca, agua, servicios básicos. Tenemos mucho para hacer de obra pública de pico y pala. Dicho esto, depende qué pase con estos 5 sectores productivos. Las personas que tienen planes sociales, uno puede vivir en 3. Hay una parte que crece la economía y entra automáticamente. No tiene un problema de capacitación, tiene un problema de mercado. Empieza a funcionar, entran. Hay una segunda parte que requiere capacitación, que es un tornero, que era un tornero con un torno a pedal. Hoy no es tornero a la hora de buscar trabajo, tiene que reconvertirse. Y hay una tercera parte más lejos, problemas de adicciones, de dificultades muy grandes, muy fuera de todo, en situación muy crítica. Esa es la realidad. Hoy gran parte de la gente que tiene planes sociales trabaja por su cuenta. Son gasistas, cobran el plan social, son gasistas, plomeros, carpinteros. No tienen máquinas y herramientas para trabajar. Yo presenté 2 proyectos ahora que tienen que ver con lo que estamos hablando. Uno de mercado de cercanía, fortalecer los mercados de cercanía, financiar los mercados de cercanía para que el productor venda directamente al consumidor, y otro, crear un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual. ¿Para qué? Para que el carpintero tenga una sierra circular. Y si tiene una sierra circular, hace mueble a medida. Y si le va un poquito mejor, va a buscar un pibe de la esquina para darle laburo. Ahora, si toma crédito al 200% de interés anual, no tomó una sierra circular. Vive endeudado de por vida. Para mí es un tema de una parte de la gente va a conseguir trabajo formal, la mayoría no. La mayoría va a trabajar y seguir trabajando por su propia cuenta. Le faltan máquinas y herramientas. Me engancho mucho con esto porque es parte de la solución del problema. ¿no? Sí, O sea, claro. no el plan social, sino el trabajo. Y me Exacto. parece que en eso vamos a estar todos de acuerdo, sobre todo los que reciben el plan social. Absolutamente. Ahora, yo digo, hay temas que sobre todo en el oficialismo, al que vos perteneces, aunque como parte de un sector, están prácticamente prohibidos de conversar y que se garantizan siempre en las campañas electorales y ahora, por ejemplo, que se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se puede hablar de reforma laboral, flexibilización laboral, cambio de reglas de juego en materia laboral. De eso no se puede hablar en un gobierno de signo peronista. Y otro tema muy cuestionado, pero yo creo que es atendible desde el punto de vista del sector del otro lado, que es oficialismo en la capital federal, que es el tema de las becas a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria para que hagan algunos tipos de trabajo en escuelas, en empresas privadas, a lo que yo agregaría también empresas del Estado y organismos del Estado para generar cultura de trabajo en los jóvenes. ¿Por qué no se puede hablar de esto? O si se saca el tema, chao, vos sos parte de la lepra. No, hay que hablar, a mi modo de ver, saliendo de los títulos fáciles y no haciendo las cosas a lo bestia. Es decir, si uno quiere que algo no salga en el sistema educativo, tiene que hacerlo por decreto. Yo mañana digo, a partir de mañana todos los chicos tal cosa, no va a funcionar. Yo creo en el sistema dual. El sistema dual alemán es, en los últimos 2 años, alguien vincula escuela y trabajo. Las escuelas técnicas están armadas. Yo soy maestro mayor de obra, después estudié ciencia política, pero me recibí en la escuela técnica. Lo natural era, los últimos tiempos vas empezando a aprender a trabajar para después poder trabajar. Eso está bien. Hacerlo así, tipo, en todo lado, como sea, porque lo digo yo, no va a pasar. Si hay que armar un sistema donde efectivamente se vaya integrando, vaya vinculándose con el mundo del trabajo gran parte de los últimos años. Lo mismo hay que incentivar algunos sectores. Que la persona que tiene un plan social tome un trabajo y que quien lo contrata tenga un incentivo fiscal, está bien a mi modo de ver. Es una forma de ir integrando y que se mantenga 12 meses. Primer empleo. Que la persona que va a tomar un primer empleo, quien lo contrata, tenga un incentivo fiscal, está bien. Ahora, ir a una flexibilización al estilo tradicional no tiene ningún sentido. A mí me parece que... Ir a una conversación racional sobre las cosas. Y partiendo de la base que es complejo,
que venimos de una historia de fracasos con plan de estabilización, con programas laborales, con muchas cosas, y que ninguno tenemos toda la razón y que tenemos que trabajar seriamente. Ahora, lo que es bajar la carga tributaria sobre quien da empleo es algo que ya estaba, Daniel, era simplemente continuarlo. Tuvimos ministros cuyos sueldos se pagan con los impuestos que todos pagamos, armando una reforma tributaria un año y medio. Después podemos discutir si era la mejor o no, pero por lo pronto se desafectó. Había una escalerita en donde se achicaba lo que esa persona que da un empleo genuino y en blanco en Argentina paga por cada uno de sus empleados. No, hay que discutir. Digo, el profesional... ¿Por qué no se continúan las políticas hay que trabajar. cuando cambian los COVID? Yo sí, de verdad creo que la pandemia fue algo distinto. Si nosotros tuvimos contra las cuerdas todo, la sociedad, la vida cotidiana, la escuela, quienes gestionábamos, estábamos todos contra las cuerdas. Es decir, yo me sentía en la pandemia como manejando en el medio de la neblina. Es decir, tenés que darle para adelante, no irte de la línea y no sabés que sigue adelante. Bueno, eso ya pasó. Ahora hay que trabajar seriamente. Hay que partir de la base de construir nuevos paradigmas. Y nuevos paradigmas sobre lo que hay. El sistema educativo es bueno en Argentina porque cubre todos lados. Hay escuela, en la posta rural más chiquitita hay una escuela. Eso es algo positivo. Hay que rearmar contenidos. Es un valor. Sistema de salud en Argentina. Hay salita de primeros auxilios en todos lados. Eso es un gran valor de la Argentina. Tenemos que lograr que te atiendan, que haya tecnología. Bueno, eso es lo que a mi modo hay que hacer. Yo creo que saliendo de los títulos fáciles, siendo realmente encarar políticas serias, vamos a poder avanzar. Mi opinión es que la credibilidad de la sociedad va a estar dada en el tema de inflación. Si nosotros no resolvemos el tema de inflación, difícilmente alguien cree. Esto se gana por etapas. Es como la confianza que le puede ganar una maestra a un alumno. Le dijo un par de cosas que le entraron y entonces las otras dos que dice, las toma. Nosotros logramos retrotraer los precios a febrero, hacemos tal cosa, entonces podemos hacer otra. La sociedad no te cree per se, no le cree a nadie per se. Sí, cuando ve algo concreto, a mí me pasa cuando yo decía tarjeta alimentaria, estamos haciendo esto, bueno, y entonces podríamos hacer esto, empezó a funcionar. Resultado, y ir avanzando y salir de los títulos fáciles. Realmente es un sistema que hay que repensarlo todo. Gracias, Daniel, por participar, Gracias. para que sepas, y por este extenso reportaje. Valía la pena detenerse y también ver cómo podemos enmendar algunas situaciones de nuestra sociedad. Y cómo se dio la dinámica y todas las voces, que es lo que queremos acá, ¿no? Porque abrimos con De Angeli, cerramos con Daniel Arroyo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias.